¿qué tal? Hoy me gustaría hablar con ustedes un tema que es bastante relevante a la hora de hablar en público y que en general lo dejamos un poquito de lado. Y vamos a hablar sobre la voz. La voz tiene una poderosa influencia a la hora de entregar los mensajes. El cómo utilizamos la voz es sumamente clave. ¿Y qué pasa? Que muchas veces dejamos esto de lado, nos paramos adelante a hablar en público y empezamos a hablar simplemente para salir, ojalá, lo antes posible de esta situación y poco nos preocupamos de la respiración, del ritmo al hablar, la intensidad, de las inflexiones de voz e incluso de nuestra dicción. Así es que el día de hoy vamos a ver cómo lograr encantar a través de este instrumento que es nuestra voz. Bien, vamos a comenzar entonces hablando acerca de la respiración. ¿Cómo debiera ser una respiración adecuada a la hora de hablar en público? No sé si les ha pasado que cuando uno está delante empieza a sentir como que le falta un poquito el aire. Tengo esta sensación de ahogo e incluso siento que no me alcanza el aire hasta el final de cada idea. ¿Y por qué nos pasa esto? Es porque no estamos conscientes de nuestra respiración. La manera adecuada de respirar al hablar en público es una respiración abdominal. Esto es como si tuviésemos una especie de acordeón que se expande cada vez que entra el aire y vuelve a salir a medida que el aire va saliendo. O es como si tuviésemos un globito adelante, ¿no? Que se infla y se desinfla. Se infla cuando entra el aire y vuelve a su posición a medida que éste va saliendo. ¿Y por qué es tan importante la respiración? Porque de alguna forma cuando respiramos bien podemos proyectar la voz con fuerza hacia adelante. Podemos hablar con un volumen más alto y mantenerlo durante toda la presentación. Y por otra parte, la respiración también nos ayuda a regular nuestras emociones. En ese sentido juega un rol sumamente relevante. Ahora vamos a hablar sobre los tonos de voz. Tenemos distintas tonalidades, voy a tratar de graficar las tres más frecuentes en el fondo y voy a tratar de exacerbarlo un poco para que se entienda. Tenemos tonalidades que son más bien agudas, que es cuando la voz tiende a ir un poco hacia arriba. Tenemos tonalidades que son más bien medias, generalmente nos movemos en esta zona, y tenemos tonalidades que son más bien bajas, y es acá cuando bajo el tono a un tono un poco más grave. Ahora, ¿cuáles son los tonos más utilizados en el ámbito de la comunicación? En general, aquellos tonos que nos hacen ver creíbles y que nos hacen ver incluso más atractivos. Y estos son los tonos graves, que es lo que vemos, por ejemplo, en los locutores de radio. Esta voz tipo FM que logra cautivar, que logra encantar y que incluso tiene algo de misterio. Los tonos agudos hay que tratar de evitarlos, al menos al hablar en público, ya que hacen que pierda credibilidad el mensaje final o que incluso la persona que está delante pierda la autoridad frente a la audiencia. ¿Qué es lo que determina nuestros tonos de voz? Nuestras emociones. Por ejemplo, cuando estamos alegres, tendemos a subir un poco más el tono hacia arriba, hacia los agudos. Cuando estamos tristes, tendemos a bajar el tono de voz hacia los graves. Cuando estamos enrabiados, nuestro tono de voz también es un poco más duro, un poco más grave, ¿sí? Entonces, lo hacemos de manera inconsciente, ya que está asociado a nuestras emociones. E incluso cuando le contamos un cuento a un niño, empezamos a jugar naturalmente con los tonos de voz, porque esta es la única forma de mantener la atención del niño y de que él entre en esta magia del cuento. Por eso los tonos son tan importantes. Pasa lo mismo con los adultos en una presentación. Si queremos mantenerlos cautivos, tenemos que jugar con nuestros tonos de voz para que la presentación no se torne monótona, aburrida para la audiencia. Ahora vamos a hablar un poco sobre el ritmo.
Cuando estamos presentando, hablando en público, esto ya sea una charla, un discurso, en fin, debiéramos jugar con los distintos ritmos. No hablar muy lento porque hace que la gente se empiece a dormir, a latear en la audiencia. Y cuando hablamos muy rápido, no estamos dando tiempo para que la audiencia procese toda esta información y además da la sensación de que lo único que queremos es salir rápido de esa presentación, terminar lo antes posible. Por lo tanto, debiéramos ir jugando con los distintos ritmos. Piensen en una gotera. Cuando uno escucha una gotera, se fijan que mantiene el ritmo y después de un rato uno empieza a sentir que este ruido es molesto y lo único que quiero es poder encontrar esa gotera para terminar con ella de una vez. Ahora, si a la gotera le agregamos lo siguiente. Se fijan que voy cambiando el ritmo, incluso ya puede ser mucho más entretenido escuchar esa gotera. Ya no nos agota y podemos incluso sumarnos, acompasarnos con este ritmo, lo hace mucho más interesante. Por lo tanto, una presentación debiera justamente ir jugando con los ritmos. Y acá hay que recordar que cuando decimos algo que es realmente importante, es lento. Cuando decimos algo que es menos importante, nos podemos apurar más en el ritmo y que sea un ritmo un poco más dinámico, un poco más ágil y así más entretenido también para la audiencia. Y esto es importante también recordar que las pausas generan tensión en la audiencia y esto genera atención por parte de la audiencia. En general, cuando uno está delante y uno hace una pausa que incluso puede durar 3 segundos, pero uno siente que esta pausa es eterna y que la audiencia lo puede percibir como una laguna. Y no es así. Si la pausa está justificada, genera esta atención y genera expectativas en la audiencia. ¿Qué va a pasar? Queremos seguir escuchando. Y dan tiempo también para que la audiencia vaya internalizando los mensajes que estamos entregando. Por lo tanto, atrévete a hacer pausas y ten conciencia del ritmo, de ir jugando con el ritmo, ir variándolo. Y otro elemento que también es muy importante y no debemos dejar de lado es nuestra dicción. Importante ser un poquito más exacerbado de lo habitual al hablar en público. La idea es que se entienda y que lo entiendan todos, no solo algunos. Nos pasa muchas veces cuando hay extranjeros en la audiencia que llevan poco tiempo en Chile y me dicen, no entiendo, la verdad no entiendo nada, ustedes hablan muy rápido. Y además, los chilenos tendemos a evitar, por ejemplo, el uso de las consonantes, cortamos las palabras, ocupamos extremadamente los modismos en nuestras presentaciones o al hablar más bien, y llega alguien de afuera y no entiende nada. Por lo tanto, uno debiera abrir la boca. ¿Para qué? Para que se entienda con claridad y para poder emitir cada consonante y cada vocal como corresponde. Hay un ejercicio para aquellos que tienen quizás dificultades con la dicción que funciona bastante bien y ustedes lo pueden hacer con un simple lápiz en sus casas. Y esto consiste a ponerse el lápiz en la boca de esta forma y hablar o practicar el discurso en voz alta con el lápiz. La idea es que se entienda. Este ejercicio funciona bastante bien también para la gente que tiene dificultades, por ejemplo, de tartamudeo. También funciona bastante bien. Ahora, lo pueden hacer 10 minutos previos a la presentación, si la audiencia en el lugar, por supuesto, y se van a dar cuenta que toda esta zona va a estar mucho más relajada y eso va a favorecer nuestra dicción. Por lo tanto, pueden hacer este ejercicio, también pueden pasar la lengua con la boca cerrada y esto va a hacer también que se relajen los músculos de esta zona. Otro ejercicio que es para calentar las cuerdas vocales y que no partan en frío es, por ejemplo, ponerse la mano al frente como si tuviesen una especie de espejo al frente, abren la boca
y empañan el vidrio. Esto les va a permitir como emulsionar las cuerdas vocales y no van a sentir esta sensación de que pica la garganta al hablar o que están forzando las cuerdas vocales. Y para proyectar la voz, recuerden entonces que la respiración debe ser abdominal. Llevamos el aire hacia el estómago y esto nos permite proyectar la voz con fuerza. Podemos hacer algunos ejercicios en casa, como por ejemplo, inspiramos, llevamos el aire hacia el abdomen y botamos de la siguiente forma. Ma, tratando de dosificar el aire a medida que van botando el aire, ¿sí? Y esto les va a ayudar a calentar las cuerdas vocales y a sentir que están mucho más preparados en cuanto a la voz a la hora de hablar en público. Espero que estos consejos les hayan servido, que puedan aplicarlos y nos vemos en el siguiente video.